Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que está causando mucho revuelo. El antiguo post de Yamur Yüksel sobre Bar Baktas vuelve a estar en boca de todos. Dicen que en el mundo del espectáculo nada queda enterrado para siempre, y el caso de Yamur Yüksel lo demuestra una vez más. Hace unos días comenzó a circular nuevamente en redes sociales una antigua publicación de la actriz turca en la que escribía la frase, «Solo con Bar Baktas me reí de verdad». Esta simple declaración ha encendido una ola de comentarios, teorías y hasta debates entre fanáticos y seguidores de ambos artistas. El post, que en su momento pasó desapercibido, ahora ha resurgido en un contexto muy distinto, justo cuando ambos actores están en proyectos separados y sus nombres no habían coincidido públicamente desde hace meses. Los fanáticos no tardaron en encender las alarmas y muchos comenzaron a preguntarse, ¿hubo algo más que amistad entre Yamur y Bar? En uno de los programas de espectáculos más seguidos, un panelista aseguró, esa frase no se escribe a la ligera, y menos en un mundo donde cada palabra puede ser interpretada de mil maneras. Yamur dejó ver que lo que compartió con Bar fue genuino, algo que no experimentó con otros. De inmediato, los comentarios en redes sociales estallaron. Una seguidora comentó en Instagram, si ella dice que solo con él se rió de verdad, es porque había una conexión especial y esas cosas no se olvidan fácilmente. Bar Baktas, conocido por su estilo discreto, no tardó en ser cuestionado por la prensa. Ante las cámaras respondió con una sonrisa nerviosa, no sé por qué ha salido ahora esto. Yamur siempre ha sido alguien con quien compartí buenos momentos, pero más allá de eso, prefiero no comentar. Su respuesta, lejos de apagar la llama, avivó aún más la especulación. ¿Acaso esa sonrisa escondía un recuerdo que no quiere revelar? Yamur, por su parte, fue abordada en un evento y no pudo escapar a la inevitable pregunta. Con una serenidad sorprendente dijo, esa frase salió de lo más honesto de mí en aquel momento. Nunca me arrepiento de lo que digo, porque cada palabra refleja un instante real de mi vida. Bar fue parte de eso y siempre lo recordaré con cariño. Estas palabras, simples y directas, bastaron para que la historia se convirtiera en tendencia número 1 en Twitter durante horas. El público femenino, que sigue muy de cerca la vida de Yamur, interpretó sus declaraciones como un mensaje cargado de nostalgia. En grupos de fans se podían leer mensajes como, ella habla con el corazón, y eso es lo que la hace auténtica. Se nota que lo que vivió con Bar fue diferente, aunque ahora sus caminos estén separados. Lo interesante es que esta anécdota ha reabierto una conversación más amplia sobre la autenticidad en las relaciones del mundo artístico. Muchas mujeres se han identificado con Yamur al reconocer lo valioso que es encontrar a alguien que te haga reír de verdad, un sentimiento que va mucho más allá de la fama o la apariencia. Una usuaria de Twitter escribió, en un mundo lleno de apariencias, que ella destaque algo tan simple como reír de corazón con alguien es inspirador. La polémica siguió creciendo y alcanzó incluso a algunos colegas de la industria que no dudaron en dar su opinión. Una actriz cercana al círculo de Yamur comentó en una entrevista, cuando dos personas comparten risas auténticas, eso trasciende. No importa si fueron pareja o solo amigos, lo importante es que quedó en ella una huella que no borra el tiempo. Estas palabras parecieron confirmar lo que muchos ya sospechaban. La conexión entre ambos actores fue más intensa de lo que quisieron mostrar públicamente. Por otro lado, algunos críticos señalaron que esta situación refleja cómo la prensa y las redes sociales pueden revivir un recuerdo y transformarlo en noticia, incluso años después. Vivimos en una era donde todo deja huella digital, afirmó un analista mediático. Lo que escribes hoy puede convertirse en el titular de mañana, aunque lo hayas dicho en un contexto completamente diferente. Ese es el poder y el riesgo de las redes sociales. Mientras tanto, los seguidores de Bar no se quedaron callados. Muchos defendieron su postura reservada y discreta, resaltando que su forma de reaccionar demuestra respeto por lo vivido, sin necesidad de exhibir detalles íntimos. Un usuario en Twitter expresó,
Él sonríe porque recuerda con cariño, pero no da explicaciones porque no le hacen falta. Eso lo hace aún más elegante y admirable. Conforme pasaban los días, programas de televisión, portales de farándula y podcast especializados no dejaban de hablar del tema. El interés era tal que algunos medios decidieron hacer especiales sobre la amistad y posibles romances ocultos entre celebridades turcas. El nombre de Yağmur Ibar encabezaba todas las listas, desplazando incluso noticias de estrenos y proyectos actuales. La situación, lejos de apagarse, abrió también debates en foros y grupos de discusión online acerca de cómo los fans idealizan las relaciones de sus ídolos. Algunos psicólogos invitados a programas televisivos explicaron que esta tendencia surge de la necesidad del público de proyectar sus propios deseos de amor auténtico en figuras públicas. Cuando ven a alguien como Yağmur decir que solo con Bar pudo reír de verdad, sienten que están presenciando un atisbo de verdad en un mundo saturado de imágenes fabricadas, comentó un especialista. Curiosamente, esta historia también ha tenido repercusiones positivas para ambos artistas. Aunque ninguno buscaba estar en el centro de la atención mediática por este motivo, la realidad es que el resurgir del post trajo consigo un renovado interés en sus carreras. Las búsquedas de sus nombres aumentaron considerablemente y sus seguidores en redes sociales se multiplicaron en cuestión de días. Productores y marcas comenzaron a mostrar un nuevo interés, conscientes del magnetismo que generan cuando sus nombres aparecen juntos. En paralelo, algunos fanáticos empezaron a crear recopilaciones de momentos compartidos entre ambos, desde entrevistas antiguas hasta fragmentos de rodajes donde coincidieron. Estos videos, que se viralizaron rápidamente en TikTok y YouTube, mostraban gestos cómplices, miradas significativas y risas compartidas, alimentando aún más la narrativa de una conexión especial. El fenómeno alcanzó un punto álgido cuando, en una entrevista radial, un conductor cerró el programa diciendo, «Quizá nunca sepamos toda la verdad. Pero lo cierto es que pocas veces una simple frase logra movilizar tanto a la gente. Solo con Barbactas me reí de verdad», quedará como una de esas declaraciones que trascienden su momento y se convierten en parte del imaginario colectivo. Así, lo que comenzó como una simple reaparición de un post olvidado, terminó convirtiéndose en un fenómeno social que mezcla nostalgia, curiosidad y la eterna fascinación por la vida privada de las celebridades. En el fondo, lo que esta historia revela es que, más allá de la fama, la autenticidad de un recuerdo compartido puede tener más fuerza que cualquier campaña publicitaria. Y tanto Yağmur como Bar, con sus silencios y sonrisas, han sabido mantener viva una intriga que promete no desvanecerse pronto. Y hasta aquí la noticia del día, mis queridas seguidoras. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo de las celebridades.